Pues bienvenidos, ahora sí, nuevamente hacia Tikal, la ciudad de las voces, o lugar de voces es lo que significa en maya. Y vamos a viajar rápidamente hasta la ciudad de Guatemala. Es un viaje realmente corto desde Ciudad de México. Aproximadamente 2 horas es lo que hace el avión hacia el aeropuerto de La Aurora en la ciudad de Guatemala. Y es interesante rápidamente este país que antes de que fuera la República de Guatemala, sabíamos que pertenecía al territorio de México. Fue hasta en 1847 que se proclama como república, la República de Guatemala. Antes de eso formaba parte del territorio junto con Yucatán, que dicho de paso, México también en algún momento pudo haber perdido el territorio de Yucatán. Y es interesante, ¿por qué se llama Guatemala? Hay muchas referencias, hay muchas crónicas que cuando llegaron los españoles existía un término maya que significaba Cuautlemayan, que significa muchos árboles. Y como muchos de los vocablos y de las palabras que hoy en día utilizamos tienen ese origen. Y se desvarió ese término al grado de que se le empezó a decir Guatemalan, pero lo que sí sabemos que tiene que ver algo con naturaleza, posiblemente significa muchos árboles, y también en ese lugar existía un árbol de color rojo, que es lo que posiblemente significa Guatemala. Entonces llegamos a Ciudad de Guatemala, una ciudad moderna, dicho de paso, que no tiene más de 1 millón de habitantes, lo que es la capital guatemalteca. Si ustedes visitan Guatemala, realmente es muy similar a lo que podemos ver aquí en México, básicamente, y muy del estilo de lo que es Chiapas. Y esta República de Guatemala se fundó el 21 de marzo de 1847. Y después de ahí vamos hacia un aeropuerto. Podemos agarrar 2 rutas al Aeropuerto Internacional del Mundo Maya Flores, que es un vuelo de 1 hora, o tomar carretera, algo así como 519 kilómetros. Pueden rentar un auto y en 10 horas llegan a un lugar que es muy bonito, que se llama Lago Petén Itzá. Petén es una zona, una comarca, un ecosistema que forma parte de la península de Yucatán y las tierras bajas de Centroamérica. Vale la pena llegar a ese lugar, hay hoteles muy buenos a las orillas de lo que es ese lago, es uno de los 3 lagos más importantes que hay en Guatemala, el Petén, el Atitlán, otro de los lagos. Entonces vale la pena hacer aquí una parada y llegando a ese lugar, tomando carretera como 1 hora aproximadamente, 51 kilómetros, hay que dirigirnos hacia la costa para entrar a lo que es a una reserva, al Parque Nacional de Tikal. Es el acceso controlado, hay retenes. Ya que llegamos justamente a este estacionamiento, vale la pena hacer aquí un comentario. El costo de la entrada es de $22, algo así como 150 quetzales. Tenemos del lado derecho de nuestra pantalla un mapa. Es bien interesante cuando quieran ir, obviamente, estudiar este mapa o allá mismo les van a dar alguna de la información. Pero lo que es interesantísimo y es único de esta ciudad es que es una ciudad que se puede visitar a través de calzadas. No es como las zonas arqueológicas que conocemos en México. El concepto tradicional es nos estacionamos, caminamos alguna calzada, un corredor y de repente se nos aparece la zona arqueológica y los complejos. Las zonas arqueológicas de México sabemos que son abiertas y tenemos la visibilidad casi total del complejo. Aquí no, hay que recorrerlo como una ciudad. Por ejemplo, este mapa nos dice que para llegar de un punto a otro punto hay que caminar entre selva, 20 minutos, media hora, 40 minutos, etcétera. Es súper interesante cómo se va caminando y cómo se recorre esta ciudad a través de calzadas. La zona arqueológica, el sitio de Tikal, oficialmente es un parque nacional, llamado de esta forma, creado en mayo de 1955. En el 79 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Ocupa un área de 576 kilómetros cuadrados y el sitio tiene una superficie de 24 kilómetros cuadrados. Muy similar a lo que vemos en Mesoamérica, menos del 10% del sitio es lo que podemos ver hoy en día recuperado. Es decir, que hay un 90% perdido. Cuando visitamos Tikal, básicamente la visita se centra y se enfoca en recorrer los siguientes complejos. Plazas, que es lo que estaríamos viendo ahorita, templos que rodean estas mismas, acrópolis, que tenemos 2, la norte y la central, las calzadas,
y lo que son otros conjuntos o otros palacios. Esta área que está mapeada de 16 kilómetros cuadrados, se han identificado, algunos discuten entre 3,000 y 4,000 estructuras de distinta índole. Nada más para que tengan una referencia, Teotihuacán, que es la ciudad más grande de México, se han identificado 2,200 edificios. Tikal casi la duplica, es decir, 4,000 edificios forman todo este complejo. Sabemos que las primeras evidencias, los primeros grupos llegaron aquí en el 800 antes de Cristo, es decir, que es una ciudad milenaria y hace pensar que no eran grupos originales, rudimentarios o primitivos, porque ya conocían y sabían manejar perfectamente lo que es la cerámica y algunos objetos. Entonces, algo también interesantísimo aquí en Tikal es el conjunto de estelas que podemos ver e identificar más de 200 monumentos. Como bien vemos aquí, es una ciudad como lo que hoy podemos ver en día. Si vamos a una gran ciudad como México, ciudades europeas, ciudades en Norteamérica, se recorre a través de calzadas, de bulevar. Tikal también se recorre a través de estas calzadas y es bien interesante porque cuando vamos recorriendo el sitio, caminamos 20 minutos, media hora por estos corredores, por estas calzadas y de repente se abre el cielo, se deja abrir la selva y vemos un basamento de 60 metros, de 45 y hasta 70 metros. Yo, valga la redundancia, valga la comparación, es como visitar Nueva York, de que uno va caminando y ve los rascacielos, así es Tikal. Nuestras ciudades mesoamericanas son impresionantes, obviamente adoramos y respetamos todos nuestros sitios, nuestros más de 195 sitios que hay en México, pero hay que decirlo, una de las ciudades más importantes de Mesoamérica, por magnitud, por importancia de cultura, sin duda es Tikal. En su momento perteneció al territorio mexicano, pero sabemos que con la independencia de Guatemala de México, pues ya pasó a formar parte de este país centroamericano. Y que es interesante, rápidamente, antes de hacer el sitio, de recorrer plazas, hablar de templos, historias, costumbres, cuando llegamos a un lugar que es de lo más antiguo que hay, que es donde están las evidencias, es un complejo que se llama el Mundo Perdido. Este corredor nos va a llevar a este lugar, que es donde hay uno de los edificios más importantes dedicados a los jaguares, un lugar donde había observación. Antes de llegar a este punto, es súper interesante ver que un pequeño basamento tiene estilo teotihuacano. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tenemos un edificio con evidencias muy claras de lo que es Teotihuacán? Si están a más de 700 kilómetros de distancia, sabemos que las dos ciudades se fundaron antes de nuestra era, luego tuvieron su esplendor por ahí del 600, 700. Teotihuacán, como bien sabemos, no fue una cultura, algunos la definen así, ciudad-estado que tuvo mucha influencia en cuanto a la arquitectura y en cuanto a la forma de gobernar. Entonces, a la llegada de este mundo perdido, de la gran pirámide que vemos allá atrás, tenemos la referencia de posiblemente los ojos de Tlaloc o algunos chalchihuites. Ahorita vamos a ver qué sucedió aquí. De hecho, en Tikal se le nombraba a Teotihuacán como la ciudad del este. Ya había referencias, había una red de comercio, había evidencias de ocupación teotihuacana aquí. Vamos a ver rápidamente ahorita este basamento, esta pequeña plataforma, estilo totalmente teotihuacano. Es fácil distinguir lo que es el talud y tablero. Rápidamente, vamos a anotar aquí enseguida estos círculos. Yo nomás les pido que presten atención a lo que estamos marcando. Vean en este talud, vean en este tablero cómo hay decoración, que es lo que estoy marcando. Esta es la clásica escalera teotihuacana, dirigido a los 4 rumbos del universo, talud y tablero, ¿no? Podemos ver aquí el panel. Vamos a hacer este análisis muy rápido. Entonces no pierdan atención a este pequeño basamento. Vamos a seguir con la imagen y vean lo que son las decoraciones en la parte baja. Y uno pensaría que son chalchihuites, es decir, piedras semipreciosas en forma de aros, pero no, posiblemente era la representación de Tlaloc. Estamos viendo este basamento a la entrada del
del gran castillo. Y esto es Teotihuacán. Vean, este es el templo de Quetzalcóatl, donde se encuentra en la ciudadela. Entonces, lo que posiblemente trataron de esculpir y de representar ese basamento en ese tablero son estos aros, que algunos dicen que son los ojeras de Tlaloc, u otro que es el gran cocodrilo, de acordarnos de esa mitología de la creación del mundo en Teotihuacán, donde un gran lagarto y un gran cocodrilo crean lo que es el mundo. Sin embargo, estas ojeras, estos grandes ojos, posiblemente es lo que estaba reflejado en ese edificio. Y esto corresponde por ahí del 700 después de Cristo, ya muy cerca del declive de estas dos ciudades, pero que había gran influencia. Esta es la réplica que está en antropología, y aquí podemos ver de mejor manufactura, obviamente, lo que son los aros, lo que son estos círculos, que durante mucho tiempo se pensó que era Tlaloc, pero algunos dicen que es un gran cocodrilo, que tuvo una pelea con Quetzalcóatl. Pero ese es tema de otra crónica, de cómo se originó la vida de acuerdo a los mitos náhuatl. Pero esos elementos, ese talud y tablero, lo vemos justamente en el edificio. Pueden ver la simetría, y esto corresponde a la evidencia de Teotihuacán. Retomando Teotihuacán, en el Museo Nacional de Antropología, en la sala de Teotihuacán, dirigirnos hacia la sala mexica, hay una estela, que es la estela número 31 de Tikal. La vamos a ver ahorita rápidamente. Pero ¿por qué es importante esta estela que vamos a ver ahorita? Esta estela, como les digo, se exhibe en antropología y nos está marcando lo que es el linaje teotihuacano en Guatemala. Hay la referencia de dos personajes donde se representan, y se dice que por ahí del 350, 400 después de Cristo, un gobernante, que también eso es misterio, que dirigía los rumbos de Teotihuacán, está representado en una estela en Tikal. Entonces, retomando el elemento de la arquitectura y de esta estela que habla de la hegemonía y de un linaje teotihuacano en Tikal, es más clara la evidencia de la ocupación de la ciudad de los dioses en Teotihuacán. Entonces, es increíble saber cómo años de diferencia, kilómetros de distancia, las culturas, como lo platicamos hace 8 días, tenían sus nexos, estaban totalmente conectadas. Entonces vamos llegando a través de estas calzadas, podemos ver caminos que se van abriendo en este gran parque nacional, y como vimos en un principio, esta zona arqueológica se recorre a través de sus plazas, de sus templos, de sus acrópolis, de sus calzadas, básicamente. Esta toma aérea es tomada desde el edificio 1 del Jaguar. Simplemente vamos a hacer una toma panorámica. Podemos ver lo extenso de las... No es selva, algunos la definen como un bosque tropical, porque realmente no es el término selva. Esta toma de 360 grados nos permite ver la Acrópolis Norte, que estamos ubicando en este sentido. Enfrente está la Acrópolis Central, y estamos hablando que estamos visualizando ahorita lo que es la Gran Plaza. Ahí tenemos el edificio 2, tomado desde el edificio 1 del Gran Jaguar, y esta es la Gran Plaza, es el lugar, es el espacio más importante de Tikal, es el corazón. Ya a lo lejos podemos ver otros conjuntos. Básicamente se ven 5 templos, del 1 al 5, y en esta gran plaza tenemos el 1 y el 2. Tenemos la Acrópolis. Más hacia el fondo estaríamos viendo palacios, estaríamos viendo otros conjuntos. Ven cómo de un edificio a otro tenemos cubierto el bosque. Para llegar, voy a callarme tantito ahorita. Ese video lo quise dejar porque ha sido inspiración de Star Wars. Quien ha seguido la saga de Star Wars, cuando están luchando en toda la galaxia, llegan a un lugar así mítico, y justamente llegan estos edificios de Tikal. Es por ello que me llamó la atención simplemente dejar la evidencia y la importancia de Tikal, sino que también es tomado en otros rumbos, en otra actividad, como lo podemos ver en el cine. Entonces, ¿qué tenemos al fondo? Tenemos el mundo perdido, como lo estamos marcando. Posteriormente, de forma aislada, perimetral, tenemos otros complejos, como el que estamos viendo allá atrás al fondo, que ahorita
tenemos el Sol, que estamos hacia el este, el Templo 4, lo tenemos, y luego atrás de la Acrópolis Norte, justamente allá en el punto que estamos marcando, tenemos lo que son las pirámides gemelas, la Q y la R. Entre este punto y el otro punto por las calzadas se caminan de 20 a 30 minutos aproximadamente. Entonces es un sitio que se camina bastante para ver y verificar cómo está totalmente coordinado. Allá al fondo tenemos otro de los complejos satelitales alrededor de lo que es Tikal. Es importante la dinámica del desarrollo urbano y ceremonial de Tikal, que estuvo basada básicamente en las actividades realizadas por los complejos arquitectónicos conocidos como el Mundo Perdido, que es el que vimos al principio, y la Acrópolis. Estos dos lugares, básicamente su función era totalmente espiritual, es decir, a través de ritos, que son donde se encuentran los vestigios más antiguos de la ciudad. Nosotros ya lo que vemos corresponde a su época de esplendor, por ahí del 700 después de Cristo. Es muy claro que las primeras ocupaciones, los primeros edificios fueron hechos de adobe, fueron hechos de otros materiales perecederos, de mampostería, y es por eso que no los podemos ver. Esta imagen es muy característica, es una reproducción de cómo estaríamos viendo Tikal. Del lado izquierdo podemos ver lo que es la Acrópolis. Este conjunto de edificios es la plaza central, vamos a ver las estelas. Aquí tenemos la Acrópolis central y acá tendríamos la Acrópolis norte. Vamos a ver cómo sus corredores, sus plazas mesoamericanas, y fíjense, bien interesante, aquí tenemos cuerpos de agua. Se sabe que en Tikal había periodos de sequía de hasta 3 a 6 meses. Y una gran ciudad, una gran urbe debería tener gran importancia en cuanto a la ingeniería hidráulica. Vamos a platicar cómo captaban el agua y cómo hacían que corriera por toda la ciudad. Es bien interesante conocer ese efecto. Entonces, esto lo vamos a ver rápidamente, cómo está caracterizada y cómo está trazada la ciudad. Es interesante ver el color rojo que domina, ese color que está relacionado con el sol, que está relacionado hacia el rumbo del este, cubierto de estuco. Aproveché unas tomas de unos documentales de History para ver la recreación. Ahorita vamos a dejar correr el video para tratar de comparar lo que estaríamos viendo hoy en día con ese rescate arqueológico que se dio en el siglo pasado, de acuerdo a un proyecto de la Universidad de Pensilvania y del gobierno de Guatemala para tratar de descubrir. Es como en México, muchos de los proyectos arqueológicos iniciaron con programas o con intenciones norteamericanas en muchos de los casos. Entonces vamos a ver la plaza, esta es la gran plaza, vean la crestería de los edificios, y vamos a ir comparando los mismos lugares. Vean la plaza ahorita, y así se ve hoy en día. En obras majestuosas lo que son las estelas. Sabemos que las estelas han encontrado más de 200 en este sitio, y cómo las trabajaban las estelas. Ellos ubicaban, como estamos viendo en la lámina, ubicaban grandes bloques de piedra caliza. Sobre este gran bloque trazaban y hacían una pequeña zanja, y luego lo que iban taladrando ellos lo subían, lo colocaban y lo colocaban de forma vertical. Ya una vez situado y arrastrado como lo que estamos viendo ahorita, se dedicaban a hacer inscripciones. Recordar que los gobernantes lo que hacían era tratar de dejar en manifiesto en las estelas lo que son las festividades, lo que son las bodas, lo que es la propaganda. Y otro elemento bien interesante que se hizo aquí en Tikal fue el estuco. ¿Pero qué es el estuco? El estuco es como el resanado que conocemos, esa pasta. ¿Qué es lo que hacían? Y vamos a platicar rápidamente. Es piedra caliza y la trozaban en pequeños trozos. La rompían en pequeños trozos, hay que decirlos, talaban la selva del bosque, obtenían mucha leña para crear incendios, para crear fogatas. Todo este material que ellos rompían de piedra caliza eran quemados por varios días para obtener la cal. Una vez obtenida la cal, la mezclaban con agua y obtenían una arena fría, que a la postre sería lo que es el estuco. Entonces, para crear el estuco, toneladas y toneladas de estuco, pintar edificios, modelar, decorar,
todo el mundo maya y en general Mesoamérica dependían de la naturaleza. Hoy en día achacamos a nuestras grandes civilizaciones, a nuestra época, de que somos los primeros deforestadores de la selva, pero no, ya es una actividad que viene de tiempos atrás. Y rápidamente, ahorita nada más a forma de preámbulo, que son estas láminas, vamos a ver cómo este edificio, vean la decoración de este edificio, después de retomar el tema del estuco, vamos a hacer una animación rápidamente para ver cómo estaban decorados lo que son los edificios. Brevemente y rápidamente, vamos a ubicar el color rojo, que es el del este. Esta pirámide es la más antigua del sitio, es donde se encuentran las evidencias más antiguas, que se llama el Mundo Perdido. Vamos a ver rápidamente lo que es la fachada, un edificio que está orientado a los 4 rumbos del universo, un lugar donde había observación, había astronomía. Vamos a ver la reproducción de cómo pudo haber estado decorado. Hay evidencias y se presume que en las alfardas, en lo alto de este gran basamento, existía el jaguar rojo. Y es en este lugar donde existió una gran importancia, donde pudo haber sido un observatorio. Se dedicaban a ver las estrellas y el sol para fines calendáricos, para fines agrícolas. Y esta toma es bien, bien importante. ¿Qué sucede aquí en este lugar del observatorio? Y vamos a retomar el hecho. Es en este lugar donde en uno de los sectores, en el sector izquierdo, ellos veían cómo el sol viajaba a través de los solsticios. Del lado izquierdo veían que el 21 de junio se colocaba el sol. Y justamente viajaba al extremo derecho y el sol se colocaba en la otra posición el 21 de diciembre. Entonces estos edificios están perfectamente calculados para medir lo que son los solsticios y los equinoccios. Una ciudad matemática, una ciudad astronómica, y algo también hay que destacar de los mayas, no nada más en Tikal, sino del mundo maya, es una técnica, un elemento arquitectónico que es la famosa bóveda falsa. La bóveda falsa es un ejemplo de la arquitectura. Quienes estudian arquitectura hoy en día repasan y retoman esta gran solución. Recordar que el español dijo que los mesoamericanos eran grupos primitivos que gracias a una bula papal tuvieron alma, antes de eso eran peor que ratas. Pero vean esta sensación de la arquitectura, cómo la bóveda falsa se dieron cuenta que colocando piezas, bloques, recargando en un arco en la parte alta, se podía sostener un edificio. Esta solución de colocar piedras, hacer un arco en la parte de alta e ir descansando lo que son, vean, estos son los bloques que ellos iban acomodando. Aquí vamos construyendo muros, ¿no? Esto sería como de forma habitual. Pero la solución maya es esta. A medida iban acercando los bloques al momento de crear una bóveda falsa. Esta técnica, este elemento de crear un arco con las piedras hacía que se sostenía el techo del edificio. Entonces, esa es una solución que la arquitectura moderna retomó para entender a las grandes culturas, sobre todo en el sentido de cómo un edificio de toneladas, de 70 metros podía sostenerse. Entonces, es una solución. Y ya para iniciar el tour rápidamente, después de esa explicación panorámica de la arquitectura, de los elementos acuáticos, vamos a bajar rápidamente a lo que es la Gran Plaza. Las plazas más importantes tenemos 4, pero ahorita vamos a visitar 3, lo que es la Gran Plaza, la Gran Pirámide o Un Mundo Perdido y la Plaza de los 7 Templos. Esta plaza, llamada Gran Plaza, es el epicentro de todo el sitio. Lo más espectacular de los conjuntos arquitectónicos de Tikal los vemos aquí. Tenemos el Templo 1 y el Templo 2 justamente enfrente. Al norte se encuentra limitada por una fila de estelas que estamos viendo, que es donde se encuentra la Acrópolis, y altares esculpidos, es lo que sobresale, podemos ver justamente ahí, que contienen gran parte de la secuencia de la dinastía de Tikal. Cuando hablamos en su momento de Bonampak y de Palenque, sabemos de la dinastía de los reyes. Muy similar sucedió aquí en Tikal,
Era de gran importancia las dinastías y sobre todo el linaje. Inmediatamente al norte de esta plaza se eleva el conjunto de edificios ceremoniales denominados la Acrópolis del Norte, que ahorita vamos a ver en unos segundos, que funcionó también como un mausoleo de las familias de los gobernantes. Y al sur, en contra de la posición, con lo ceremonial, se localiza otro conjunto de estructuras de tipo palacio, denominado lo que es la Acrópolis Central. Esas dos Acrópolis ahorita las vamos a ver. Esta es una imagen del edificio del Jaguar, véanlo, cubierto de estuco, 6 metros bajo tierra, podemos ver que hay tumbas. La ciudad de Tikal es un mausoleo. Estos basamentos simplemente nos preparan el espacio para que descanse el gobernante. Así estaríamos imaginando con su crestería, con las estelas, lo que son estos grandes conjuntos, las plazas. Plaza Central, un conjunto de 220 metros aproximadamente, los dos edificios de 45 metros, y en los extremos tenemos las Acrópolis. Esta es otra vista para poder distinguir cada uno de los elementos, y el más importante y el más radial, porque es parte de la hegemonía, tenemos el Gran Jaguar, y también muy cerca de aquí en uno de los costados se encuentra lo que es el juego de pelota, de muy reducidas dimensiones, pero que también estaba adosado y estaban recubiertos por grandes mascarones. Esto es otra vista de la famosa Gran Plaza, y en uno de los extremos tendríamos lo que es las famosas Acrópolis. Ahorita vamos a, después de esta vista panorámica del Templo 1 y del Templo 2, recordar que tenemos 5 templos. Estamos ubicados en la Gran Plaza, en el centro, en el corazón de la ciudad maya, considerada como la más importante del mundo maya, pasando sobre todo lo que son a las ciudades mayas que tenemos en nuestro país. En otro de los conjuntos tenemos justamente enfrente el Templo 2 o el Templo de las Máscaras. Entonces es bien interesante estar posicionados en lo alto de un edificio y ver de frente cómo tenemos el otro, se nos aparece. Entonces se puede subir, normalmente nos apoyamos, hay muchos escalones de madera, que es lo que estamos ubicando. Las entradas no son principal por la escalera, sino hay que darle una vuelta para poder llegar a este lugar. Y esa es la vista que tendríamos justamente del Templo 2, que son edificios que se construyeron por ahí del 700 después de Cristo. Cada uno de estos templos obedecía a la grandeza y a la importancia de los grandes gobernantes. Esta es una vista, estando allá arriba, vean cómo se ven los conjuntos de los 5 templos que estaríamos dominando. El Templo 1 es del 700 después de Cristo, tiene una altura de 45 metros, y el Templo 2 o el de las Máscaras, que fue construido por un gobernante que, para evitarnos de nombres extraños, se le conocía como el señor Cacao, que tuvo su gobierno por ahí del 680 al 734 después de Cristo. Su tumba justamente estaba debajo del edificio. La propaganda, estos grandes mausoleos estaban preparados para que descansaran en lo que son estos grandes conjuntos. Este Templo 1, como lo que vimos, está rodeado por esta Acrópolis, y vean las reproducciones, es para darnos una idea a través de la tecnología cómo podemos apreciar. Esta es la Acrópolis Central, otro de los puntos más importantes, porque es en este lugar totalmente residencial, que está al sur de la Gran Plaza, y presenta diversas estructuras, que es lo que estamos viendo, residenciales y administrativas. Bien importante estos dos usos, totalmente habitacional y administrativo. Son edificios cuyas habitaciones y niveles se encuentran a nuestro alrededor. Y vean este corredor a donde nos dirige, justamente a la Gran Plaza. Entonces es bien interesante ver que estamos en la parte central, en la parte medular de este pequeño lugar, y aquí estaba acompañado, como lo que estamos viendo frente a nosotros, de un edificio, un palacio que estaba totalmente edificado a través de 5 pisos, que limita al sur con el llamado embalse o una aguada del palacio, que es como técnicamente se le conocería a esta zona, a este adoratorio.
a esta Acrópolis, que el sitio tiene dos, el Acrópolis Central y la Acrópolis del Norte. Otra plaza más importante es la del Mundo Perdido, que es la que estamos viendo ahorita, que es donde tenemos la evidencia teotihuacana, que es donde están los excavaciones y los hallazgos más antiguos. Este lugar es sede de la Gran Pirámide o del Mundo Perdido, que está situado, para llegar aquí hay que caminar unos 300 metros al suroeste de la Gran Plaza. Así es como se veía, que es el edificio más antiguo del sitio, conmemorando lo que es temas astronómicos. Adquiere importancia este lugar por la presencia del edificio más decorado, que es lo que aparentemente estaría ubicado en este lugar. También es aquí, en este edificio de 35 metros, que es donde estamos, que conformó un complejo totalmente astronómico. A espaldas, sabemos bien que las ciudades mayas, dentro de su arquitectura, tenemos elementos de la cosmovisión. Sabemos que las estructuras de los conjuntos urbanos respondían básicamente a las creencias religiosas, tanto a la organización política y a la social. La mampostería, que es uno de los tecnicismos administrativos, podemos definir que toda esta arquitectura que estamos viendo está hecha a través de mampostería, que están desplantados sobre cuerpos superpuestos. Pudimos ver algunas etapas constructivas y están divididos con taludes y a su vez entre calles, y algunos de los templos están redondeados y remetidos a través de unas molduras que se llaman delantal. Esta gran pirámide, como estamos viendo aquí en la lámina, en la cédula, tuvo durante el preclásico, por ahí del 300 antes de Cristo, se formaron y se logró delimitar un espacio de observación astronómica. Sabemos bien que en Tikal la ciudad estaba alineada hacia los 4 rumbos del universo. Sabemos que hacia el norte existía el sol, hacia el sur estaba el inframundo. También tenemos elementos que en el este estaba el sol salía y era un renacer. Por eso algunos templos se mencionan y se calcan con el color rojo. Otro de los palacios más importantes es el Palacio de los 7 Templos, que es el que estamos viendo ahorita. Esta Plaza de los 7 Templos se encuentra al este también de la Gran Plaza, de la Gran Pirámide, y está formada por una serie de edificios ceremoniales que corresponden al periodo llamado Clásico Tardío. Entre los que destacan, estamos viendo, son un edificio triple donde se jugaba el ritual de la pelota. Entre estos destacan también 7 templetes, que es la parte más importante. También es un conjunto habitacional. Entonces tenemos 3 plazas importantes en Tikal para darle una dinámica a esta visita. La plaza, Gran Plaza, llamada de esta forma, la del Mundo Perdido, que son las evidencias más antiguas, y lo que son la Plaza de los 7 Templos. Para llegar aquí, recordar que tenemos que tomar algunas calzadas, juntando, acumulando todo lo que caminamos en las calzadas. Se pueden caminar hasta 3, 4 kilómetros alrededor de lo que es en torno a este gran bosque. Y vamos viendo también y vamos distinguiendo algunas estelas sobre las plataformas de estos grandes edificios. Se colocaban lo que son los santuarios, que eran las representaciones en muchos casos de serpientes o de jaguares, pues estos animales, como bien sabemos, se asocian con el cielo diurno y el nocturno, respectivamente. Los animales mitológicos, de acuerdo a las costumbres mesoamericanas, aquí las tenemos referenciadas. Este templo 4, que también se le conoce como de serpiente bicéfala, también obedece por ahí del 700 después de Cristo. Los grandes templos, que son 5 de casi 60, 70 metros, este es uno de los más importantes, del 766 después de Cristo, corresponden al máximo esplendor de Tikal. Es importante saber que los gobernantes construían la ciudad de acuerdo a sus intenciones, y hubo
hubo un gobernante que se llamó Jiquín Chancahuil, que él le dio un resurgimiento. Se dice que es el mayor constructor de la ciudad. Él hizo varias obras dentro de este circuito, y a él se le debe que a este templo 6 se le diera esa apertura a través de calzadas. También remodeló otra de las calzadas que comunicaba justamente a la Plaza Este, donde se construyó en otro de los anexos un gran mercado, porque sabemos que una ciudad debe tener justamente un gran mercado. Es también bien sabido que aquí en Tikal se trataba de almacenar el agua, y hay una plaza que es la Plaza de las Acanaladas, que es lo que estaríamos viendo ahorita. Pero ¿por qué se llama plazas acanaladas? Simplemente, aparentemente dentro del edificio había canales donde el agua la almacenaban en algunos ductos y la llevaban alrededor de los edificios para poderla, lo que es, almacenar. Es decir, que aprovechaban de la gran arquitectura y de la forma y del estuco que soportaba este líquido para hacer que el agua corriera y bajara a especies de aljibes, de contenedores. Entonces es bien interesante saber cómo la conexión de la arquitectura y con los elementos naturales estaba perfectamente aquí desarrollado. Es una ciudad donde el sol se recorría. Sabemos que había una conexión del sol con el inframundo y el cielo. Y el cielo se representa en Tikal en la crestería, es decir, la parte alta de los templos. Y el inframundo está representado a través de cuevas. También cada uno de los edificios tienen túneles, es decir, que dan acceso a cámaras mortuorias. Es una ciudad donde existe el culto de los antepasados. El rey, como bien sabemos en la cultura maya, es el intermediario sagrado entre las fuerzas celestiales y el rey. Estas estelas que estamos viendo, algunas plataformas, también es gran parte de la riqueza. Algunas de ellas se encuentran en museos de Europa, en Ginebra, en el Museo Británico, en otro de los grandes museos del mundo se encuentran parte del mundo maya. Es en este lugar también donde cobraba trascendencia lo que es la propaganda. Cada gobernante quería dejar en manifiesto su vida, sus festividades, sus bodas, el linaje, y muchos de estos eventos quedaban marcados justamente en estas estelas. Hay que decirlo, también hay estelas lisas y hay estelas con altorrelieves y bajorrelieves. No en todas las estelas había una representación de lo que venía sucediendo aquí en Tikal. También es aquí en Tikal donde surgió el terrazamiento, donde los palacios, los santuarios y las avenidas cobraron lo que es el conjunto. Esta es una toma aérea de Tikal, donde sabemos que los primeros ocupantes de este lugar, si bien tenían un nivel de desarrollo de tipo aldea, que esto es parte de las conclusiones de las cuales podemos llegar, distaron mucho de ser primitivos, ya que ellos fueron excelentes talladores y alfareros. También es aquí en este lugar donde se aprovechó la cuenca, se aprovechó el lago, se aprovechó un río que formaba lo que es este gran valle para poderlo hacer agrícola. Nosotros vimos ahorita nada más rápidamente en estas plazas, en estos templos, lo que corresponde al 10% del sitio. La gente vivía alrededor, había mucho comercio local, que algunos nos dicen que estaban a un día de camino. Esos son de acuerdo a los primeros constructores de Tikal, que es una ciudad, como bien vimos, se fundó por ahí del 600 antes de Cristo. Formaban perfectamente una sociedad muy adaptada a lo que es al medio ambiental selvático y lluvioso característico de esta región. Pues así como llegamos a esta plaza, esta vista aérea, pues llegamos al final de lo que es esta visita rápida. Es súper frustrante querer ver todo, caminar por las calzadas para tratar de ver lo que son todos los templos, pero tenemos que llevarnos de Tikal, que fue la ciudad maya más importante, que esta ciudad se visita a través de calzadas. Tenemos la representación de la serpiente, que en este caso es Kukulcán, el gran jaguar rojo, otra de las ciudades donde aprovecharon perfectamente el agua, la canalizaron, 4,000 edificios
es lo que estaríamos viendo aquí en Tikal. Pues vámonos despidiendo, no me queda más que irles agradeciendo. Vámonos alejando para ir viendo este mapa mesoamericano que formó gran parte de México. Vámonos despidiendo de Guatemala para llegar a nuestra sesión final.